Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. El viento aullaba entre los árboles, su eco recorriendo las sombras del bosque. Nadie podía decir con certeza que lo hacía sonar tan oscuro, tan desesperado, como si las mismas raíces del suelo se retorcieran bajo el peso de algo que acechaba en la oscuridad. Era una noche sin luna, la clase de noche que el pueblo evitaba mencionar en voz alta. No salgas después de que el sol se apague, porque nunca sabes quién te puede estar mirando desde el silencio del bosque, les decían a los niños. Nadie creía esas advertencias, no de verdad, hasta aquella noche. Era la tercera desaparición en 3 meses, y el pueblo, cansado de la indiferencia de las autoridades, decidió que esta vez iba a hacer algo al respecto. El anciano Gregorio, un hombre que había vivido más de medio siglo en ese pueblo, había sido el primero en hablar de ellos. Pero su voz había sido ignorada, sus palabras ridiculizadas. Ahora, el temor había crecido tanto que ni siquiera las risas de los más jóvenes podían ahogar el pavor que se sentía. En la plaza, el murmullo era constante, hasta que alguien lo interrumpió. «Los hombres lobo del bosque están regresando», dijo con voz temblorosa, mientras observaba la oscuridad del bosque que se extendía más allá del límite del pueblo. Las palabras se esparcieron como fuego en la pólvora, y el pueblo, acostumbrado a la calma, ya no pudo ignorar el terror en sus corazones. Nadie lo sabía con certeza, pero el bosque había cambiado. Había algo más en su interior, algo que estaba tomando vida propia, y aquellos que se aventuraban en él nunca regresaban. Esa noche, un grupo de hombres valientes decidió que iba a adentrarse en el bosque y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Entre ellos estaba Elías, un joven que había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre los hombres lobo, historias que a menudo consideraba absurdas. Ahora, al observar los rostros de los demás, algo en su interior le decía que tal vez su abuelo tenía razón, que las leyendas no eran solo leyendas, sino advertencias. A medida que se internaban en el bosque, el aire se volvía más denso. Los árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar entre ellos. El crujir de las hojas bajo sus pies se mezclaba con un extraño sonido lejano, un aullido que helaba la sangre. «Escuchad, eso no es un animal», susurró Elías. Antes de que pudieran reaccionar, una figura apareció entre las sombras, tan rápida y salvaje como un relámpago. Los hombres retrocedieron, pero el ser los había visto, y su presencia era inevitable. El cuerpo de la criatura estaba cubierto de pelo grisáceo. Sus ojos brillaban con una intensidad que ningún animal podría poseer. Sin embargo, lo más aterrador de todo eran sus dientes. Grandes, afilados, reflejando la luz de la luna que se filtraba a través de las copas de los árboles. Era un hombre lobo. Con un rugido que parecía resonar en toda la espesura del bosque, la criatura saltó hacia ellos. El miedo se desbordó entre el grupo, pero Elías no podía moverse. Las leyendas eran ciertas. Lo que antes parecía una historia contada por viejos locos ahora era una realidad demasiado espantosa para asimilar. El viento se volvía cada vez más helado mientras Elías y los otros intentaban huir del monstruo que los acechaba. La noche había caído con fuerza, y el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. La criatura, más rápida que cualquier cosa que pudieran imaginar, se desplazaba entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Elías sentía su corazón latir tan fuerte que temía que lo escucharan. Corrió sin rumbo, guiado solo por su instinto, hasta que escuchó gritos detrás de él. Los hombres del pueblo no eran lo suficientemente rápidos, y el aullido que llenaba el aire era una constante que los perseguía, que los arrastraba a lo más profundo de la oscuridad. «No podemos dejar que nos alcancen», dijo uno de los hombres mientras intentaba tomar aire, sus ojos desbordados de miedo. De pronto, el suelo bajo sus pies crujió. Elías giró la cabeza y vio algo más que lo heló aún más. Un segundo ser apareció entre las sombras, tan imponente y feroz como el primero. Había más de ellos, al parecer, y el bosque era su caza. Se dispersaron en todas direcciones, tratando de evitar a los monstruos que los acechaban,
pero la espesura del bosque no les ofrecía escapatoria. Elías había corrido más rápido que nunca, saltando raíces y arbustos que parecían crecer frente a él. La desesperación comenzaba a invadir su mente. No había salida, no había esperanza. Pero algo más comenzó a surgir de la oscuridad. Un fuego, una luz tenue, como si un rayo de sol luchara por abrirse paso entre las ramas. Elías, sin pensarlo, siguió esa luz, pero algo le decía que no era un refugio seguro. Lo único que sabía era que no podía quedarse atrás. En el centro de esa luz, vio algo que le hizo detenerse en seco. Allí, en una pequeña abertura del bosque, una figura humana estaba de pie, observándolo. No era uno de los hombres del pueblo. Era alguien diferente, alguien que no pertenecía a este mundo. «Corre, si no quieres unirte a ellos», le gritó la figura, antes de desaparecer entre las sombras. Elías no tenía idea de que había sido aquello ni por qué lo había advertido, pero en ese instante, supo que había algo mucho más siniestro que los hombres lobo en el bosque. Algo que podría ser la clave para sobrevivir. A medida que Elías avanzaba por el bosque, la angustia lo devoraba. Las criaturas que lo perseguían no eran simples bestias. No eran animales salvajes, sino algo mucho más peligroso, algo que acechaba con inteligencia y furia. Los aullidos ya no provenían solo de un ser, sino de varios, como si la oscuridad misma se hubiera llenado de su presencia, implacable y aterradora. La figura que lo había advertido en la luz parecía haber desaparecido, pero Elías no podía deshacerse de la sensación de que no estaba solo. Algo, o alguien, lo estaba observando. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el suelo absorbiera su energía. Las sombras del bosque parecían estirarse y cerrarse a su alrededor, formando un laberinto del que no había forma de escapar. El aire estaba denso, frío, y la niebla comenzaba a levantarse del suelo, envolviendo todo como una manta espesa. Elías corría, pero sentía que el bosque lo estaba consumiendo. Las copas de los árboles se retorcían y crujían, como si el mismo bosque estuviera vivo, y no de la manera en que uno podría imaginar. Ya no se trataba solo de huir de los hombres lobo. Algo mucho más antiguo y maligno parecía despertar con cada paso que daba. Un resplandor extraño iluminaba brevemente el horizonte, pero no parecía venir de la luna, sino de algo mucho más profundo en el corazón del bosque. No puede ser solo esto, pensó Elías, con la mente confundida por el miedo y la ansiedad. Sentía que el tiempo no solo se había detenido, sino que había comenzado a desmoronarse, y con él, cualquier noción de esperanza. Un rugido resonó en la distancia, y Elías sabía que no podía alejarse más. Si seguía corriendo, si intentaba escapar, sería solo cuestión de tiempo antes de que lo alcanzaran. A lo lejos, un extraño brillo lo atrajo como un imán. Sin pensarlo, se dirigió hacia allí, esperando encontrar algún tipo de refugio, una salida, algo que lo librara de esa pesadilla. El sonido de las ramas quebrándose bajo el peso de los hombres lobo lo siguió, implacable. Pero lo que vio al llegar al centro del brillo no era lo que esperaba. Allí, en un claro, un círculo de luz intensa iluminaba una figura de pie, inmóvil. Era la misma figura que lo había advertido anteriormente. Elías se acercó, los músculos tensos, sin saber si debía confiar en ella. La figura, envuelta en una capa oscura, parecía esperar su llegada. No había forma de saber si era humano o algo más, pero lo que Elías sí sabía era que no tenía más opciones. ¿Qué es esto? ¿Por qué me ayudas?, Elías preguntó, su voz temblorosa. La figura no respondió de inmediato. Miró a Elías con ojos que reflejaban un conocimiento profundo, un conocimiento que parecía pertenecer a una era olvidada, algo que ni siquiera los hombres lobo podían comprender. Finalmente, habló. Este bosque no es solo un lugar. Es una prisión. Y tú has despertado algo que ni siquiera ellos entienden. Elías frunció el ceño, confundido. No comprendía sus palabras, pero algo en la voz de la figura lo hacía pensar que lo que estaba ocurriendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Antes de que pudiera preguntar más, la figura levantó una mano, y un viento helado comenzó a soplar. La luz que la rodeaba intensificó su resplandor,
y las sombras que lo perseguían parecían retroceder. Solo tú puedes detener esto. Solo tú puedes romper el ciclo. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, y Elías se encontró de nuevo solo, de pie en el claro del bosque. No entendía completamente lo que había sucedido, pero una certeza se apoderó de él. El bosque no era solo hogar de los hombres lobo, sino que algo mucho más oscuro los controlaba. Elías miró alrededor, buscando una salida, pero el aire era pesado, y las criaturas, esos seres, ya no eran los únicos peligros que acechaban allí. Había algo peor, algo mucho más profundo que se arrastraba en las sombras. Los hombres lobo comenzaron a rodearlo, sus ojos brillando con furia. Pero, antes de que pudieran atacarlo, algo extraño ocurrió. El suelo comenzó a temblar. Un rugido de la tierra misma reverberó por todo el bosque. Las criaturas vacilaron, y Elías, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, vio cómo el terreno bajo sus pies se agrietaba. Un abismo comenzó a abrirse, separando a los hombres lobo, y con un último rugido, las criaturas cayeron en la oscuridad que se formó en el suelo. Elías observó en silencio, sin comprender lo que acababa de presenciar. El abismo se cerró tan rápido como se abrió, dejando al bosque en una quietud ominosa. Un silencio profundo cayó sobre el lugar, y Elías supo que, al menos por ahora, había ganado. Había detenido a los hombres lobo, pero el precio de la victoria no estaba claro. El bosque seguía siendo peligroso, y tal vez, los seres que lo habitaban nunca desaparecerían por completo. Elías dio un último vistazo al bosque, sintiendo la amenaza aún latente en el aire. No sabía si realmente había logrado salvar a su pueblo, ni si el ciclo de horror había llegado a su fin. Pero lo que sí sabía era que el bosque nunca volvería a ser lo mismo, y él tampoco.